denuncia frente a cualquier situación que consideremos podría estar afectando a una persona como víctima de trata, ¿no? Esto siempre es importante tomar nota, tener esta información a la mano. Joel, ¿cómo estás? Este es un problema, como decía yo, que casi pareciera sentirse invisible en la sociedad. Sin embargo, la fiscal Gala nos decía, han recogido más de 4.000 denuncias en el año anterior. Un reporte del Ministerio Público da cuenta de 2.611 casos de trata trabajados desde la Fiscalía solo el 2011. Entiendo que estas cifras no reflejan el problema en realidad, ¿no? Estamos hablando de en qué proporción este problema afecta sobre todo a los adolescentes y adolescentes en nuestro país. Así es, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, la trata de personas existe y es un delito que está en nuestro país hace ya muchos años y que afecta principalmente a las personas en situación de vulnerabilidad. Yo quisiera, si me permites, primero presentar a la Organización Internacional para las Migraciones, que es la agencia de las Naciones Unidas para la migración. Nosotros trabajamos con los estados, cooperamos con los estados, con las organizaciones, con la sociedad civil, para responder a los desafíos que plantea la migración y proponemos y trabajamos por que la migración sea segura, regular y ordenada. En ese contexto, nosotros apoyamos a los estados, como menciono, en los desafíos que trae la migración, y uno de ellos es la trata de personas, que como bien dices es un delito que existe y es un delito que afecta la dignidad y los derechos de las personas, de las familias y de las comunidades. El Estado peruano ha avanzado de manera importante en varios temas para poder dar una respuesta a las personas, a las víctimas de la trata de personas. Y nos encontramos hoy en un momento importante, ¿no? Hoy conmemoramos el Día Internacional, el Día Mundial contra la Trata de Personas, y creo que es un momento para reflexionar, para concientizar y para pensar cómo nosotros podemos, cada uno de nosotros, responder, ayudar, contribuir a que menos personas sean afectadas por este delito. ¿Cómo nosotros llegamos a todos los hogares del Perú? ¿Qué recomendación le daríamos a los padres de familia que deben tomar en cuenta para evitar que sus hijos, que sus hijas terminen siendo víctimas de este delito, de la trata de personas? Así es. La trata puede afectar a todos, a todas, sin distinción. Si bien, como bien señalas, hay grupos que son afectados principalmente por determinadas condiciones que los digamos, consideran como los niños, niñas, adolescentes, o las mujeres también son el principal grupo afectado. Yo creo que el principal factor para tomar alerta y concientizarnos a partir de este delito es lo que mencionaban en el reportaje, las falsas ofertas de trabajo. Es el principal medio de captación para las víctimas y debemos considerar que nos encontramos en un momento complejo. Es un momento todavía dentro de la pandemia donde muchas personas y familias han perdido medios de vida, han perdido redes de apoyo, redes de soporte. Muchas personas se encuentran aún desempleadas y esto lleva a que las ofertas de trabajo puedan resultar siendo muy atractivas y necesarias, ¿no? Encontramos ofertas que pues presentan montos quizás por encima del promedio, salarios, ofertas salariales por encima del promedio, o exigen a la persona movilizarse de manera inmediata al lugar de destino. Estas pueden ser alertas importantes que las personas pueden detectar y alertar para poder denunciar posibles casos de trata de personas. Inmediatamente dar cuenta a las autoridades, ¿no? Ante cualquier sospecha, ¿no? Efectivamente. En el Perú tenemos la línea 1818, que es la línea de denuncias gratuita para trata de personas. Les invitamos a comunicarse ante cualquier alerta. Es importante notar que la trata es un delito complejo y es un delito que tiene varias fases y no siempre es fácil de identificar. Podemos detectar la trata en una fase temprana, como mencionaba en la captación, cuando encontramos una falsa oferta de trabajo que nos llame mucho la atención o que nos genere dudas, podemos ya en esa fase reportarla a la línea 1818. También podemos reportar cuando conocemos que una posible situación de explotación se esté dando, ¿no? La persona, por ejemplo, en una situación de trabajo doméstico, que no recibe el salario adecuado, no recibe las condiciones de trabajo adecuadas,
podrían ser indicios fuertes para que esto sea un caso de trata de personas. La fiscal Gala decía también que eso es uno de los problemas que se presenta mucho en algunos lugares donde se desarrollan actividades ilícitas, por ejemplo la minería ilegal, mencionaba Puno, Arequipa, Madre de Dios principalmente. Es decir, siempre hay una asociación entre prácticas indebidas, la criminalidad y este delito, ¿no? La trata de personas es una expresión de desigualdades de género, de desigualdades socioeconómicas, de la dificultad que puede tener el Estado para fiscalizar y controlar determinados territorios. Es en esos espacios donde hay poco control, poca presencia del Estado, donde pueden surgir situaciones de trata, y las actividades informales e ilegales, como bien mencionas, la minería, la tala, el narcotráfico, son un caldo de cultivo para este tipo de situaciones. Encontramos que en muchos campamentos de actividad extractiva informal o ilegal se instalan bares donde ocurren situaciones de explotación sexual, pero también en las propias actividades extractivas ocurren situaciones de explotación laboral o trabajo forzoso. No necesariamente habría que asociar la trata de personas con una explotación sexual. También hay otra modalidad que es prácticamente someterlos a condiciones de trabajo extremas, casi afectando tremendamente su dignidad, con salarios mínimos, teniéndolos recluidos o recluidas en espacios cerrados para garantizar que en el tiempo terminen convirtiéndose casi en esclavos de una actividad económica, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y creo que has mencionado la palabra clave, la esclavitud moderna. La trata de personas es la esclavitud moderna. Y en ese sentido, la principal finalidad de explotación es la explotación sexual, alrededor del 70% en el mundo y en el Perú, más menos. La segunda modalidad es la explotación laboral, el trabajo forzoso, que como bien señalas, se puede dar en actividades informales, pero también en determinados sectores donde hay formalidad o donde debería haber cierta formalidad, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Lima encontramos muchas zonas en el centro de Lima donde se dan situaciones de explotación sexual, ¿no? O por ejemplo, en la costa norte nosotros hemos hecho algunos estudios, en Tumbes, Piura, en Tacna, para conocer cómo se está dando el fenómeno en zonas de frontera, y encontramos también que actividades, por ejemplo, como la pesca, la agricultura, incluso actividades de carácter textil, pueden acoger situaciones de explotación laboral que afectan principalmente a los grupos más vulnerables. Otro de los problemas que también encontramos muchas veces en las calles y casi no nos damos cuenta tiene que ver con la explotación de niños. ¿Eso también se puede entender como un problema de trata? La mendicidad forzada puede ser una explotación de la trata, efectivamente, cuando éste incluye una fase de captación, una fase de retención. Y eso es muy importante notar porque, como mencionaba, la pandemia nos ha traído una situación en donde muchas familias, por necesidad, ante no tener otras oportunidades, recurren a solicitar dinero en las calles, ¿no? No todas las situaciones de mendicidad son situaciones de trata, hay que mirarlo también con mucho detalle, pero sí hay situaciones de mendicidad que pueden esconder una cadena de explotación, donde efectivamente los niños, niñas, adolescentes o incluso adultos mayores, ¿no?, son utilizados, instrumentalizados para obtener un beneficio que finalmente lo recibe una tercera persona, ¿no? Y toco este tema porque es importante entender que las penas frente a estos delitos son muy severos, son muy altas. Exacto, exacto. La trata precisamente, y el año pasado una reforma legal donde el delito de trata se entendió, se conceptualizó como un delito que afecta a la dignidad. Exacto. Antes hablábamos que la trata afectaba principalmente la libertad, pero ahora entendemos que la afectación es mucho mayor, es una violación de derechos humanos, la trata de personas, entonces afecta al ser humano en su integralidad, y no solo a la persona que es víctima, sino a su familia, porque la familia puede sufrir amenazas, represalias por parte de los explotadores si es que la víctima pues no realiza las actividades que ellos desean, y también la misma comunidad, ¿no? Entonces esto es un problema que afecta a la sociedad y es una responsabilidad de todos, de todas, de poder ser conscientes de ese fenómeno, poder conocer cuáles podrían ser los indicios y qué hacer una vez que identificamos esos indicios, que es efectivamente
apoyar a las víctimas, apoyar a las familias y alertar a las autoridades a través de los canales de denuncia. Acá hay un tema que es muy importante, que bien lo resaltas, es la vigilancia o la participación ciudadana de inmediatamente dar cuenta a las autoridades para que investiguen cualquier situación que puede merecer una sospecha siquiera de atentar contra la dignidad de las personas. Peor aún si es que somos testigos de un tipo de explotación o una actividad que se puede desarrollar de repente en un centro comercial, en un mercado, donde bajo la apariencia de un centro de masajes quizás se ejerce clandestinamente la prostitución y cosas por el estilo. Es decir, no debemos ser, y pongo esto como ejemplo porque pareciera que está ahí alrededor de las actividades que desarrollamos y casi no los tomamos en cuenta. Ahí hay una responsabilidad de la sociedad también, ¿no? Efectivamente, porque la trata está más cerca de lo que pensamos. Si bien la trata puede ocurrir en zonas lejanas, efectivamente, en zonas de actividad extractiva, informal, en determinados espacios alejados, pero también ocurre aquí en Lima, ocurre en los centros urbanos, en las principales ciudades del Perú, y está muy cerca a nosotros, está muy cerca y debemos poder conocer cuáles pueden ser las situaciones. Por ejemplo, en Lima y en el Perú en general, los principales lugares donde se da la trata son prostíbulos y bares, según la información que brindan las autoridades. Entonces, son lugares que están en muchos centros urbanos donde debemos poder alertar, informar y denunciar con responsabilidad sobre los espacios donde se pueden dar estos lugares, los espacios de riesgo donde podrían ocurrir situaciones de trata. De acuerdo. Aprovechando tu presencia, hay un fenómeno que sin duda involucra sobre todo a los jóvenes, hombres y mujeres, adolescentes, que puede generar, desde mi punto de vista, alguna situación de riesgo. La exposición en las redes sociales. Hay un afán enorme de mostrarse en las redes sociales bailando, presentando imágenes, fotografías, en fin, en donde la cosificación de la mujer pareciera que también ha tomado un auge significativo. ¿Hasta qué punto esto podría poner en condición de riesgo a estos jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres que exponen su integridad a través de redes sociales? ¿Los hace vulnerables también? Has tocado un punto muy importante, que es el punto de los medios digitales. La trata de personas hoy en día utiliza los medios digitales para captar a personas que se identifican a través de esas redes por medio de los tratantes como más vulnerables, como con menos redes de apoyo, es decir, buscan a las víctimas a través de los canales digitales. De hecho, la campaña global de trata de personas, que es Corazón Azul, por la cual traigo el corazón aquí, y que apoyamos desde Naciones Unidas, de la mano con los estados peruanos, tiene el lema del uso y abuso de la tecnología. Porque la tecnología puede ser utilizada para abusar, para captar y para explotar, como bien dices, a las personas, sea por redes sociales o incluso juegos en línea, ¿no? Pero la tecnología también tiene una oportunidad para responder a la trata, para acceder a información, incluso para perseguir la trata. Como hemos visto en el periodo de pandemia, se han utilizado muchos medios digitales para poder realizar actividades de persecución, juicios incluso. Entonces, es importante tener en cuenta que las redes sociales, los juegos en línea, pueden ser espacios de riesgo si no se utilizan con los mecanismos de acompañamiento, de regulación adecuados por parte de los adultos responsables. Muy bien, Joel, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana, por ayudarnos a entender un poco más este problema, que es un problema que afecta a todos, que impacta en toda la sociedad y tenemos que hacerle frente prontamente. Así es. Muchas gracias a ustedes y les invitamos a conocer los canales de denuncia, la línea 1818, y poder contribuir de la mano a erradicar este delito que afecta a miles de